más día mejor. Hoy una voz sobre la montaña dice prepara Seas tú, el Señor Padre, camino hacia llenándonos de tu Dios. Espíritu, para que podamos, Señor, ministrar lo que deseas que ministremos a nuestros oyentes. Bendecimos la vida, Señor, Dios Todopoderoso, de tu siervo, Señor, que has levantado para que den la palabra, Señor, para que no nos quedemos, Señor, sin alimento. Pedimos, Señor, que seas tú obrando, Señor, en sus vidas, para que obres, Señor, en la vida de cada uno de los que escuchamos este programa, Señor bendito. Maravilloso eres tú, Señor Jesús. Alabado seas tú, Padre eterno. Permitirnos estar una vez más aquí en la radio Ishimche de la ciudad de Chimaltenango. Reciban un cordial saludo del programa Dios habla hoy de su servidor Héctor Bacajol y nuestro hermano Cristian Ortiz, también a nuestro hermano Benjamín Aquino, que están aquí sirviéndole al Señor en este programa, y esperamos que lo que esté haciendo sea de mucha bendición. Nekamateshir chivari shibanojerin ojibakashah jarajajte kape apendekaka luchukari radio shimche hatakari Dios Israel bendecir más qih y hatakari hash tiyor ni favor riuslanen peivanima chinkeri utz ni kwahri kaslen parubeshtiha. En esta hora de la mañana pues ya hemos orado un momento y queremos ir avanzando en la cuestión que hemos venido hablando sobre el capítulo 1, versículo 19 de la carta que escribiera el apóstol Santiago a nuestros hermanos de la iglesia primitiva. Queremos entonces darle lectura primeramente a ese versículo, Santiago 1:19. Lo vamos a leer en esta hora de la mañana y vamos a pedir el apoyo de Cristian en esta hora para que él nos venga a apoyar con unos versículos conforme lo vayamos pidiendo. Y yo tengo aquí la versión textual y queremos pues hoy meditar un momento más, pero vamos a leer la bendita palabra del Señor en esta hora de la mañana. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que están ya en sintonía de Radio Shimche en esta hora de la mañana. Que Dios les guarde, les dé la fortaleza necesaria. Y estamos con el capítulo 1 de Santiago, Jacobo, como le dicen en algunas otras versiones. Jacobo y Santiago es la misma persona, solo que he dicho con otro nombre. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Dice acá la palabra del Señor: sabed, mis hermanos amados, esto: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira, dice esta versión. Quiero entrar entonces en detalles en esta mañana. Hemos hablado, hemos dicho ya algunas cosas sobre la cuestión del oír, que el enfoque del apóstol Santiago ya, él sale de los primeros versículos y hablamos ya del versículo 17 y 18, donde él habla de un regalo que Dios da, que es el nuevo nacimiento, y ya después del versículo 19 en adelante empieza una serie de instrucciones que da él, pero ya como parte de una nueva vida, de un nuevo nacimiento, de una persona que ya ha creído en el Señor y que ya forma parte del reino de Jesús. Y él empieza a disertar sus palabras y dice, hablando a los hermanos, dice él,
todo hombre sea pronto para oír. Y ya hemos mucho hablado acerca de esto, del oír, qué es lo que vamos a oír. Pues primeramente oír la bendita palabra de Dios, la bendita palabra de Dios. Pero el oír acá no solo implica escuchar con nuestros dos, las dos orejas, podemos decirlo de esa manera, estos dos sentidos auditivos que Dios nos ha dado, sino que más bien el enfoque de Santiago es oír para hacer. El oír acá siempre va a implicar en la palabra de Dios, cuando dice estén tus oídos atentos o oye hijo mío, siempre implica una acción de parte de la persona que oye a acatar esa orden y a obedecerlo. Esa es la cuestión cuando la Biblia nos dice oigamos, ¿va? Pero ya lo hablamos en su debido momento. Hoy queremos hablar sobre el tardo para hablar. Entonces yo tengo ahí algunos pasajes que quiero dejar que nuestro hermano Cristian nos ayude en esta mañana, y esperamos en Dios que estén con nosotros, y ojalá que en esta mañana pues ustedes puedan estar con cada uno de nosotros siguiendo este programa a través de Radio Chimche en vivo acá de 7 a 8 de la mañana, y también lo tenemos en diferido en el canal de YouTube Dios Habla Hoy. Si ustedes quieren conocer a Cristian o a hermano Benjamín Aquino, pues ahí les vamos a tomar fotos y los vamos a subir ahí. No quieren los hermanos. Bueno, pero vamos hermano Cristian, yo quisiera que nos apoyaras con este versículo de Mateo 15, 6 al 9, para empezar a hablar acerca de la cuestión del tardo para hablar y pronto para oír. Siempre vamos a ir involucrando las dos cosas, porque tiene mucha implicación de las dos. Por favor, hermano Cristian. Amén. La palabra del Señor dice en Mateo 15, 6 al 9. Ajá. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, sino habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Una vez más, por favor, Cristian, más despacio y un poquito más fuerte. Muy bien. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ajá. Muy bien, en este pasaje que nuestro hermano Cristian acaba de interactuar con nosotros, ya miramos acá dos cosas. Acá hoy en la mañana estábamos viendo unas cuestiones ahí sobre por qué es que el Señor Jesús empieza a hablar de esa manera, y nos estábamos dando cuenta de muchas cosas. Acá quiero decirles que el Señor Jesús acá empieza a hablar una serie de cuestiones de cómo es que las personas invalidan la palabra de Dios. La palabra del Señor acá, como ustedes se dan cuenta, había sido dada a las personas, pero lamentablemente las personas habían hecho de la misma palabra de Dios una tradición. Porque en el capítulo 15, verso 1 en adelante, dice: entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén, diciendo:
¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan la mano cuando comen pan? Miren, en estas cuestiones es la que nosotros queremos meditar un momento. Aquí sabemos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, perdón, Dios había establecido una serie de rituales, pudiéramos decirlo de esa manera, pero era para el servicio del Señor, era una cuestión externa que exigía la santidad, la ley de Dios que exigía la santidad. En eso lo podemos encontrar en Levíticos capítulo 19, verso 2, donde implicaba que el lavarse era solamente una extensión de lo que Dios ya había hecho en el interior y que se debía de expresar en el exterior. Entonces miramos ahí que Dios había dicho a sus servidores a que ellos debían de lavarse. Por ejemplo, los sacerdotes antes de realizar sus funciones debían de bañarse, ¿ya? Y eso es algo muy común también para nosotros hoy en día, ¿verdad? Cuando nosotros nos presentamos a un trabajo, nos presentamos a la iglesia, cuando vamos así a un lugar donde tenemos que ir a presentarnos tal vez para aplicar algún trabajo, siempre vamos bien bañaditos, bien peinaditos, perfumaditos y bien, nos cepillamos bien los dientes. ¿Por qué? Porque tratamos la manera de ir lo más limpios posibles y causar una buena impresión ante otra persona. Imagínate entrar a la presencia de Dios de una manera, tenemos que nosotros, Dios había hecho de esa manera que pudieran llegar ante su presencia de una manera santa, que era una extensión nada más de lo que ya Dios había operado en el corazón. Por eso es que Dios había establecido una serie de ritos para las funciones sagradas. Por ejemplo, como les decía, los sacerdotes debían de bañarse. Eso lo puede usted encontrar en Levíticos 16, 26, Números 19, 7, etc. También Aarón y a sus hijos, los sacerdotes, también Dios les dio ese privilegio de bañarse y lavarse las manos antes de cumplir sus labores en el tabernáculo. Esas son las cosas que Dios había establecido en el Antiguo Testamento, parte de las leyes para entrar a ministrar en la presencia de Jehová. Pero ya en el Nuevo Testamento, en el pasaje que estamos viendo con Cristian acá, miramos acá que los fariseos habían hecho de esa palabra algo tradicional. Ellos dicen en el versículo que acabas de leer, Cristian, yo quisiera que lo leyeras una vez más, por favor, en los versículos que vistes. ¿Cuál era la implicación de esa palabra que estábamos viendo en esta mañana? Los versículos que estabas viendo en esta mañana. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ajá. Bueno, entonces esas son las cuestiones que ellos ya habían hecho de la palabra de Dios una tradición. En la actualidad nosotros, por haber dejado de escuchar la palabra de Dios, nos hemos hecho dogmas, hemos hecho muchas tradiciones, aún en la misma iglesia. Entonces, miramos aquí un claro ejemplo de eso. De que ellos mismos tal vez ya no escuchaban la voz de Dios. Ellos habían hecho de la misma palabra de Dios una tradición. Por ejemplo, ellos, ¿cuál era lo que ellos estaban en contra de esto, verdad? Ellos dicen, ¿por qué no se lavan tus discípulos antes de comer?
Dios no había dicho eso en el Antiguo Testamento. Dios había establecido una serie de rituales para ministrar en el templo, para hacer las cosas, bañarse y presentarse delante de Dios, pero ellos habían llevado esa palabra a un extremo, y ese extremo decía que tenían que lavarse las manos antes de comer, pero de una manera ritual. No era simplemente como lo hacíamos nosotros o lo hacemos nosotros, que después de cuando vamos a comer a un almuerzo, una cena, nosotros pues vamos y no lo hacemos tradicionalmente, sino lo hacemos por higiene. Y lo primero que hacemos es agarrar un poquito de jabón y lavarnos. Y eso lo hacemos para cuestión de que los alimentos no nos hagan daño, porque de repente hemos nosotros tomado, agarrado cosas con bacterias y todo, entonces nosotros nos lavamos la mano para eso. Pero a eso no se está refiriendo aquí en este pasaje, sino está hablando de que ellos habían hecho una serie de cuestiones, de rituales para poder comer. Ellos simplemente, dice que la misma tradición de los ancianos, hacían que agarraban el agua y de una manera hacían correr el agua hasta sus codos. Y cada vez lo hacían de una manera solo para ser venerado por los hombres. Entonces todo eso ha venido a... una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo les dijo a los fariseos es porque ellos actuaban de esa manera, porque ellos no escuchaban la voz de Dios, ya no tomaban en cuenta la palabra de Dios, y se habían hecho sus propias tradiciones. En la actualidad, Cristian, en la actualidad hacemos muchas cosas que no están metidas en la palabra de Dios, que no deberíamos de hacerlo, no se deberían de hacer, pero están establecidas. Nos heredaron tantas cosas de esa manera y nosotros pues lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? No sabemos. Pero la cuestión acá es... Primeramente dice la cuestión de Santiago, dice, oír. Pero ¿qué es lo que vas a oír? No vas a oír las tradiciones de los ancianos, no vas a oír las voces del mundo, las corrientes del mundo, porque hay voces ahí también. Entonces, el deber primario del creyente, de la persona que ha nacido de nuevo, es poner atención a la bendita palabra de Dios. Porque cuando dejamos de poner atención a la palabra para ponerla en práctica, podemos volver la iglesia en algo, en cosas llenas de tradiciones. Entonces, nosotros debemos de ver esas cuestiones por ejemplo, aquí el Señor Jesús da un ejemplo claro de eso. El Señor Jesús había, en el Antiguo Testamento se había dicho, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, que muera irremisiblemente. Imagínate, eso es una de las cuestiones muy difíciles de dejar de cumplir, porque aquella persona que no honraba a su papá y a su mamá, era objeto de matarlo de esa manera. Pero ya en el tiempo del Nuevo Testamento, la tradición de los ancianos decía corbán. Y la palabra corbán los ancianos, los líderes habían establecido. Mira, fíjate que obviamente hay muchas cosas que decir ahí, va, porque tenemos que ver el corazón de quienes lo dijeron y todo, pero el corbán era una implementación o una tradición de los ancianos que interpretaban la misma ley. Cuando digo interpretaban la misma ley, lo estoy diciendo entre comillas, porque no lo estaban haciendo de la manera correcta, sino que ellos decían, bueno, ya no es necesario que tú honres a tu padre y a tu madre. Primero es Dios, primero le vas a dar a Dios todo lo que necesita Dios, y si es necesario que le des a Dios todo lo que tengas, entonces eso es un corbán. Entonces todo lo que tengas es dedicado a Dios, entonces, pero quedas libre
de ese mandamiento de que dice que debes de honrar a tu padre y a tu madre. Y entonces el Señor Jesús les dice aquí, y él les respondió y les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Porque dijo Dios, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, que muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, aquí está la tradición, cualquiera que diga al padre o a la madre, es corbán, todo aquello con que pudiera ayudarte, de ningún modo tendrá que honrar a su padre y a su madre. Esa es la interpretación de la tradición. Imagínate, dejaron de escuchar la voz de Dios para implementar su propia enseñanza. Y es aquí donde Santiago nos dice que nosotros, una de las cosas que debemos de poner en práctica es el oír la voz de Dios. Primariamente el que ya está en la iglesia, el que ha nacido de nuevo, el que ya está viviendo en Cristo Jesús, es una de, tal vez no podríamos decir el derecho, pero más que derecho es una obligación de nosotros el escuchar lo que la palabra de Dios nos dice. Antes de que una persona, un líder, qué sé yo, nos pueda dar una interpretación. Yo sé que hay buenos pastores, hay buenos líderes que dan una correcta interpretación de la palabra, pero también abundan aquellos que se aprovechan del texto para manipularlo y hacerlo a su conveniencia. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Eso no es algo nuevo. Esto estaba pasando ya en el Nuevo Testamento, y miramos un ejemplo de esto con los fariseos. Y estos eran hombres que supuestamente estaban preparados, pues. Entonces miramos acá, hermano Cristian, dice acá, dice ahí, es corbán todo aquello con que pudiera ayudarte. De ningún modo, dice, tendría que honrar a su padre y a su madre. Y así habéis invalidado la palabra de Dios por vuestra tradición. Y eso es, ¿qué es lo? Tal vez nosotros no, en la actualidad no estamos cayendo en una semejante barbaridad, así como estaban cayendo ellos. Pero el establecer cosas que tal vez no están establecidas en la palabra, y hemos dejado lo primordial, ¿verdad? Que es el hacer justicia y la misericordia, como dice la palabra de Dios. Dice, el Señor les dijo a los fariseos, vayan primero y aprendan a hacer juicio, quiero y justicia y misericordia, dice. Entonces, ahí el Señor lo que estaba enfocando es que primeramente nosotros debemos de vivir una vida justa. Segundo, actuar como Él actuó siempre hacia las demás personas, que era el tenerle misericordia a las personas. Entonces eso, cuando nosotros dejamos de oír la palabra de Dios y establecer nuestra propia tradición, cuando ya no oímos la palabra de Dios, podemos caer en la falta de justicia, en la falta de hacer la misericordia a los demás, que eso es en sí la esencia de la iglesia, pues. Es la esencia de la iglesia que nosotros hagamos estas cosas, el ayudar, el vivir en justicia y todo. Pero si nosotros no lo hacemos, posiblemente nos estamos alejando de la misma palabra de Dios. Sí, hermano Cristian, disculpa. Todo está muy interesante. Hermano, quizá una aplicación para nuestros tiempos. Para nuestros tiempos sería el ejemplo que casi la mayoría de iglesias incitan a las personas a vestirse adecuadamente desde que ingresan a una iglesia, quizá. Quizá que tratan la manera de se preocupan por lo exterior. Ajá. Cosa que la palabra del Señor dice, vengan tal y como estén y pongámonos a cuenta. O sea que el Señor nos manda a llegar, por ejemplo, a los pies de Él, tal y como estemos, y es Él el que empieza el cambio en nosotros. Pero en los tiempos de ahora, eso es lo que se ha visto casi en la mayoría de iglesias, que se está preocupando más por lo exterior que por lo interno. Se podría hacer una aplicación, usted me Sí, podría ayudar. claro. Bueno, podemos hablar muchas cosas acá, hermano.
Gracias por esa forma de ver las cosas. Nosotros en nuestro contexto cultural todavía hacemos acepción de personas. Por ejemplo, los indígenas discriminan a los que, bueno, se les llama ladinos, ¿no? Y los ladinos también de la misma manera discriminan a los indígenas. Por ejemplo, hace unos cuantos años atrás, cuando pertenecíamos a Iglesia Lim, decían, no concebían la idea, los grandes hombres, no concebían la idea de que alguien indígena se quedara como el superintendente o como el presidente, ¿cómo podríamos decirlo?, de la misión. Entonces, muchos de ellos se fueron y algunos dijeron, ¿qué me va a enseñar este indio a mí? Imagínate, ¿va? Sí. Es que no es tanto de que ¿por qué estoy sacando esto? Lo que estoy diciendo acá es que nosotros muchas veces en nuestro pensamiento está el cristiano debe de ser una persona que tiene que usar corbata, una persona que tiene que usar una vestimenta, un saco de marca, un saco, sí verdaderamente es un siervo de Dios, pero eso es una tradición que ha venido hace unos cuantos años atrás. ¿Acaso Spurgeon tenía corbata? No. Él pudo haber tal vez tenido corbata, pero en las cuestiones de las corbatas no están marcados, sino que fue hasta poco tiempo más ahorita si no llegas con corbata en la iglesia no te dejan tocar. ¿Ya? Si llegas con una camisa, si llegas aquí, y siempre ha sido marcado, pero eso es una tradición, pues. Y si nosotros viéramos el contexto de dónde emergieron las corbatas y todo, las corbatas vienen de un origen pagano, pues. Eran los sacerdotes paganos, de las deidades veganas, que se ponían corbata, pero el cristianismo lo fue adoptando, y ahorita no se deja al joven que no tenga corbata, que no toque, porque no es... Preferimos que tenga corbata, que tenga saco, aunque su vida esté tirado por los suelos. Entonces, ese es un claro ejemplo de lo que venimos hablando. Es una tradición que se ha impuesto en la iglesia hoy en día. Entonces, no estamos diciendo tampoco que eso es malo. No, tampoco estamos diciendo eso, sino que estamos para que no caigamos en los extremos, ¿verdad? Que no caigamos en los extremos. Por ejemplo, ¿por qué yo voy a poner una imposición de esta manera? Si allá con los hermanitos tal vez Chiles, los hermanitos de Todos los Santos, ellos tienen una forma de vestimenta, ¿por qué yo voy a obligar a alguien de San Antonio Palopó a que se tenga que poner un saco, una corbata, si ellos alaban a Dios con su, ¿cómo le llaman esa ropa típica que ellos tienen, que ni siquiera es pantalón, sino que es como una falda que usan? Entonces, ¿será que Dios, porque yo me pongo una corbata, que yo me ponga un saco, soy mejor delante de Dios por esa vestimenta? Eso es algo que nosotros hemos puesto en nuestra mente, pero lo que Dios más quiere es que nosotros estemos limpios en nuestro corazón. Él quiere que nos bañemos, quiere que nosotros nos lavamos las manos y todo, pero que eso sea solamente una extensión de lo que ya en nuestra vida Él ha hecho, que ya la santidad que ya está en nuestro corazón. Por eso es tan fácil caer en otras cosas cuando dejamos de escuchar la voz de Dios. Por eso Santiago enfatiza eso. Escuchemos la voz de Dios. Escuchemos la voz de Dios. Escuchen, estén prontos para escuchar, dice. O sea, él se estaba dando cuenta de que dejar de escuchar la voz de Dios es hacer meter muchas cosas a la iglesia, tal vez que ni siquiera están establecidas. Hermano Cristian, ¿algún comentario, por favor? Sí, eso es muy cierto, incluso se maneja así que, como dices, la mayoría de iglesias, que por ejemplo a uno le preguntan, ¿estás asistiendo a una iglesia? Sí. Ya tocas un instrumento, ya cantás, ya estás, perteneces.
Entonces, si uno no llena esos requisitos, le dicen, entonces no eres un cristiano verdadero. No, incluso, y lo que difícilmente vamos a escuchar de alguien es, ¿cuánto sabes de la palabra de Dios? Es una pregunta que no se ¿Cuán lleva a cabo. dispuesto estás para Sí, escuchar para la voz de Dios? para escuchar la voz de Dios, o estás atendiendo al llamado de Dios, o estás al pendiente. ¿Por qué? Porque ya como que la palabra de Dios en nuestros tiempos, en la mayoría de cristianos, se podría decir, está como que se le ha bajado la importancia. ¿No es cierto, hermano? Sí, bueno, vamos a ir al segundo versículo que tenemos hoy, Cristian, el Proverbios capítulo 1, verso 5. Cuando la palabra nos habla a nosotros de que nosotros debemos de poner atención, prestar atención, es porque quiere que nosotros empecemos a vivir una vida de sabiduría. Por favor, Cristian, léenos esto, pero con voz fuerte y despacio, por favor, para que se deleiten nuestro auditorio en esta mañana, por favor. Amén. Proverbios 5 dice, 1:5, perdón. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Una vez más, por favor, Cristian. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Muy bien. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. El contexto de este versículo 5 está hablando de el libro que está escribiendo Salomón, el hijo de David, ¿sí? El hijo del rey David, que él escribe su libro, dice, para que nosotros podamos adquirir sabiduría e instrucción. Obviamente él habla a través del Espíritu Santo, dando los consejos de la palabra y recopila una serie de dichos y proverbios acá, pero él lo hace para que nosotros seamos sabios y aumentemos en nuestro saber y obtener entendimiento y poder nosotros vivir una vida mejor. Cuando nosotros adquirimos un conocimiento de la palabra de Dios, antes de que quedarse solamente como una cosa mental o como una cosa que nosotros, como lo hacemos en la escuela, de que nos llenamos de números, de oraciones, de ahora dígalo en imperfecto, dígalo en pluscuamperfecto, y que tantas cosas que nos ayudan, que nos sirven para la vida también, pero antes de eso acá, cuando la palabra de Dios dice nos quiere dar un consejo, la palabra de Dios quiere darnos por qué necesitamos escuchar la palabra de Dios, uno es para adquirir sabiduría. Dejamos de ser sabios cuando dejamos de escuchar la palabra de Dios. Cuando el joven no escucha la palabra de Dios, el joven tropieza, cae en pecado y hace muchas cosas que no hubiera pasado si él hubiera escuchado la voz de Dios, hubiera escuchado la palabra. Por eso la palabra de Dios cumple ese cometido, ¿va? ¿Por qué es que el Señor les dijo cuando, y cabal eso estábamos viendo el día de ayer o antier con el hermano Germán, donde él dice, con el juez de paz estábamos un rato, y dice, todas estas cosas, en el capítulo 6 de Deuteronomio, ¿no? Todas estas cosas se las repetirás a tus hijos día a día, en el camino, en la mañana, en la noche. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es tan vital, Cristian, tan vital, hermano Benjamín, que si nosotros la atendemos todos los días, nosotros vamos a caminar sabiamente. Dice la palabra que la palabra de Dios es única, es algo tan maravilloso que esta misma palabra nos hace sabios, nos limpia del pecado. Cuando un joven, cuando una señorita, cuando un diácono, cuando una persona que tiene y ejerce un ministerio en la iglesia, lee su palabra, lee la palabra del Señor constantemente, ese joven, esa persona, siempre va a ser una persona que le va a costar pecar. Le va a costar pecar. Porque eso lo dice la palabra. Ya hermano Felipe lo tomaba en uno de estos días, dice, cuando yo aprenda tus justos preceptos, no pecaré contra ti. Pero ahora muchos jóvenes están en la iglesia, tocan aquí y allá,
pero lamentablemente se oyen de que están en la iglesia, pero ya después están echándose las copas y todo, ¿va? Todo eso. ¿Qué es lo que está pasando? Porque no estamos escuchando la voz de Dios. No hay voz de Dios en nosotros. No estamos exponiendo atención a esa voz que nos dice cómo debemos de caminar. ¿Cómo debemos de caminar? Entonces, cuando lo dejamos de escuchar, nosotros obviamente dejamos de ser sabios. Pero dice aquí, óiganlo también el sabio y aumentará su saber. Está, ya sos sabio. Ah, no, yo ya sé la Biblia. Ya he leído la Biblia un año ya. En un año leí la Biblia. Dice acá, el sabio, si ya lo leíste, gracias a Dios, ¿qué debes de hacer? Tienes que seguir leyendo, tienes que seguir, porque esto, si fuera un libro que así como lee la prensa que caduca, ¿va? Cada quien ahí lee la prensa de hoy, ya mañana ya está esperando de la mañana, porque ya son nuevas noticias y todo, pero la Biblia no es un libro así. La Biblia es un libro viviente, es una palabra que Dios ha dejado acá, que tiene características, que esas características se cumplen. Muchas veces esa palabra viene a nosotros como una corrección, como una exhortación, como una instrucción, pero como una reprensión también. Entonces nosotros debemos de tener esa palabra siempre en nuestra vida. Siempre. Cuando lo dejamos es cuando nosotros empezamos a caer en pecado, nos alejamos de la iglesia y todo, o posiblemente empezamos a establecer nuestra propia tradición, la tradición de los ancianos, ¿verdad? Ah, no, como lo dijo tal hermano, tal diácono, nosotros no podemos hacer eso, pero la Biblia dice lo contrario. Preferimos hacerle caso a la voz del diácono o la voz del... No es que estoy diciendo que eso sea malo también, va, porque como digo, hay buenos servidores de Dios que tienen esa palabra revelada, esa palabra que viene de parte de Dios y que es muy acertado, ¿verdad? Es muy acertado ponerles atención a ellos, pero hay otros que tampoco. Entonces nosotros, por eso es que Dios nos ha dejado la palabra también. ¿Qué hacían, verdad, los hermanos de Berea? Los hermanos de Berea, cuando Pablo les llegó a predicar, imagínate, no llegó Héctor, no llegó Felipe, que fallan constantemente en la palabra. Llegó el mismo apóstol Pablo. Pero ellos, ¿qué dijeron? ¿Ah? No. Vamos a ver si lo que dijo este apóstol es cierto o no. Bye. No, entonces vienen y empiezan a escudriñar. Ah, sí, es cierto, esto. Bueno, quedaron con la palabra de Dios satisfechos. Escucharon al predicador, pero ellos mismos también pidiéndole la ayuda del Señor, adquieren sabiduría porque la palabra de Dios. Ahora, tenemos un libro muy hermoso llamado la Biblia, 66 libros, 39 y 27. ¿Cuánto de eso hemos venido leyendo, entendiéndolo, comprendiéndolo? ¿Estamos aumentando en el saber? ¿O estamos escuchando otras voces? ¿O estamos estableciendo tradiciones? Creo que ha llegado el momento en que nosotros debemos de llenarnos más de la palabra de Dios, como dice acá, para aumentar el saber. Y el entendido obtendrá consejo sabio, dice. Ahora, queridos amigos que nos están escuchando, ¿quieren ustedes ser sabios? ¿Quieren aumentar su saber? Tienes que tener esa característica que dice Santiago. Tienes que ser pronto para oír, pero no para oír los chismes, no para oír la sonora, no para oír la uyuyuy, no. Para oír la palabra de Dios. Para oír la palabra de Dios. Cuando Santiago estaba hablando de esto, como ya lo dijimos en el contexto, no había Biblias, Cristian. Solo estaba la carta que él escribió a la iglesia y habían unas copias nada más. Por eso es que toda la gente, cuando llegaba a la reunión, oía nada más la palabra.
Pero ahora nosotros no solo vamos a oír, sino lo vamos a leer. ¿Sí? Leamos la palabra de Dios, porque en esa está la sabiduría. ¿Quieres ser mejor cada día, mi hermano? ¿Quieres dejar esos vicios atrás? ¿Quieres levantarte como un siervo de Dios? ¿Quieres hacer tú la diferencia en tu familia, vivir un cristianismo verdadero? El principio es oír la palabra de Dios. Ese es el principio. Esa es la diferencia que puede haber entre una persona y una congregación. ¿Sí? Viene a mi mente cuando Caleb y Josué, hombres totalmente distintos de la misma. Habían muchos israelitas, pero dice que solo Caleb y Josué pasaron de la generación que salió de Egipto, ni siquiera Moisés. Solo Josué y Caleb pasaron del desierto a la tierra prometida. ¿Y cuál era la razón? Porque estos tenían un espíritu diferente, dice. O sea, eso implicaba muchas cosas. Ellos tenían a la palabra de Dios morando en ellos. Ellos sabían, oían lo que había dicho Moisés y todo, y lo escucharon y decían y ponían su corazón, su fe en esas cuestiones que ya había dicho Dios, y eran muy distintos. Cuando ellos vieron la tierra dijeron, sí, hay dificultades aquí y allá, pero tenemos al más grande con nosotros, tenemos al capitán, ahí no hay ni un problema, los vamos a vencer. Pero todos los demás que no estaban instruidos en la palabra, no tenían ese acercamiento, no tenían esa relación personal con Dios, dijeron, no, aquí nos acabamos. ¿Para qué nos trajiste aquí? Nos vamos a morir, hombre, ¿para qué? Entonces, ignorar la palabra de Dios. Y ese es el contexto que Santiago les está diciendo también. Ustedes, si no van a escuchar la palabra de Dios, ustedes le van a atribuir a Dios las cosas malas que van a ver, porque ya iban a venir las tribulaciones, las angustias y todo. Entonces, yo te dejo un tiempo ahí, Cristian, para que nos termines ahí de terminar el programa en esta mañana. Ya estamos sobre el tiempo. ¿Algún comentario que quieras hacer o alguna pregunta en esta mañana, verdad? Entonces, ese es válido. Así que es mucho lo que aprendimos hoy con respecto el saber oír, ¿verdad? El saber oír. El saber oír y sobre todo ponerlo en práctica. Eso es lo claro, que... ese es el énfasis. El énfasis de poner en práctica, porque podemos ser buenos oidores, pero si no somos hacedores, en vano. Ajá. En vano todo lo que... Santiago, eso es lo que va a hablar un poquito más abajo, adelante. a que nosotros no seamos solamente oidores, sino hacedores. Hacedores. Entonces ahí sí como dicen muchos, que la Biblia es lo verdadero, es como los billetes, como está ahora los billetes. Uh-huh. Es mejor conocer bien el billete original que andar conociendo los billetes falsos. Claro. Entonces uno al conocer el billete original puede venir cualquier billete falso o algo y uno dice, no, esto es falso, esto es falso. Pero lamentablemente ahora como que se puede decir que está como que esto al revés. Se está conociendo los billetes falsos y se está dejando como que el billete original, así como que le ponemos como que más atención a la voz del hombre, lamentablemente, que a la palabra de Dios. Y algo que dijo usted muy importante, que está sobre todo la palabra de Dios, que era lo que hacían los hermanos de Berea, ¿ya? Lo que escuchaban lo iban a analizar y escudriñaban la palabra, decía, para ver si eso realmente era cierto. ¿Era así? Y es cosa que lamentablemente hemos dejado esa cultura, y eso sí sería una buena tradición el tomarlo de esos Sí, hermanos claro, de Berea. es un buen hábito. Es un buen hábito, de que lo que nos leyeron, lo que escuchamos en la iglesia, lo vayamos a repasar a la casa y llenarnos más. Pero es cosa que a veces decimos, no, si lo dijo el predicador, es cierto.
y ahí que se quede. Vale. No, sino no tiene que seguir leyendo, y como dice el Proverbios, el sabio que siga escudriñando y aumentará su saber. Ajá. Entonces, cosa que también lo dice también Josué, de que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que Ajá. de día y de noche meditarás en él. Entonces no hay pretexto para decir de que, la Biblia no es tan importante, sino que es lo que Dios pone para nuestro saber. Ahí está Él revelado. Entonces, una pequeña aportación. Ajá. Es interesante lo que dices, Cristian, por ejemplo, Josué, en el capítulo 1, esa es la exhortación que le da Dios a Josué. Nunca te apartes de este libro, porque cuando cumplas todo lo que dice este libro, te irá bien. Vale, nosotros nos preguntamos, ¿por qué es que no me va bien? Sí, porque tenés tus tradiciones, ¿verdad? Tal vez has dejado de escuchar la voz de Dios. Tal vez nunca has puesto oídos a la voz de Dios para ponerlo en práctica. Eso es lo que pasa muchas veces. Entonces, en esta hora de la mañana, Dios les bendiga a cada uno de ustedes que están en sintonía de Radio Jimché. Nuestro consejo, ¿no? El consejo de la palabra del Señor nos exhorta a que seamos prontos para oír la palabra de Dios. Antes, como decíamos, escuchar otras voces, porque hay voces del mundo que afloran en cada tiempo. Hay mucha diversidad de voces afuera. Seamos como esas ovejas que oyen la voz de su pastor. Nuestro pastor es Jesucristo, nuestro pastor. Y dice él, una característica de una persona que es creyente: mis ovejas oyen mi voz. No te vayas a creer, o no nos vayamos a creer nosotros, nosotros somos las ovejas del Señor, nosotros somos los cristianos evangélicos, nosotros somos los nacidos de nuevo, nosotros somos los que estamos en Cristo, si no escuchas la voz de Jesús. Aquella persona que escucha la voz de Jesús, que escucha la palabra, que se pone énfasis, atención a esa palabra bendita y la pone en práctica, es una oveja del Señor. Una oveja del Señor. Pero si lo oyes y todo y como que no. Así lo dice la Biblia, pero ya nosotros lo hacemos de esta manera. No, pero la Biblia es un libro antiguo, eso ya no hay que tomarlo en cuenta. Ahorita tenemos nuestro catecismo, tenemos aquí, tenemos allá. Está bien. Pero eso no quiere decir que estés en lo correcto. Porque así como te digo, ellos ya habían establecido su catecismo en el Nuevo Testamento, la tradición de los ancianos. Ellos tenían su Talmud, tenían el Talmud, eran interpretaciones de las cuestiones que teníamos allá, del Nuevo Testamento. Bueno, hasta acá nada más, que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.